Bien. Gracias, Pepe. Muy bien. Yo esto lo tengo genial, ahí se escucha. Buenos días a todos. Confieso que Pepe se me acercó antes de la reunión y me dijo, ¿puedo hablar contigo un segundo? Sí, que por supuesto le dije. Mira, vamos a comunicarles a la iglesia. Me consultó, ¿te parece bien que le consultemos a la iglesia que estamos haciendo público la consideración de un potencial candidato para el pastoreo de la iglesia? Sí, adelante, sin problemas. Me senté aquí, comenzó la reunión, escuché 2 o 3 canciones y de pronto me invadió una suerte de peso de la vocación pastoral como no me había pasado en mi vida. No digo esto en plan, no creo que tenga un aura espiritual ni nada por el estilo. Me vino a la mente las palabras de Jesús cuando le dice a Pedro, apaciente a mis ovejas, y dije, wow, quien sea que conduzca y lidere esta comunidad, que lo haga con un amor y una conciencia totalmente genuina de que está siendo mayordomo de la grey del Señor. Y que apaciente las ovejas del Padre. Deseo eso para esta comunidad. Amén. Si les toca la condena de ser yo, lo siento mucho por vosotros, pero quien sea que ame a Cristo y ame a su iglesia. Ok. Confieso además, hoy es una mañana de confesiones, y no las de San Agustín, que me propusieron que dé un tema libre, y en los últimos 2 años una obsesión que me ha perseguido ha sido sobre qué significa ser iglesia, qué es la comunidad espiritual, como dice el título. No había tomado en cuenta que hoy, domingo 24 de mayo, es día de Pentecostés. Para quienes no saben, Pentecostés es una palabra del griego. Pente no es de Pentecostal necesariamente, sino que significa 5 en griego, ¿sí? De penta, campeones para los brasileños, por ejemplo. Y se cumplen 50 días de la celebración de la Pascua. Y precisamente al día 50 de la Pascua cristiana, y judía también por supuesto, comienza un hito en la historia de la humanidad, que es el que me gustaría comenzar a indagar con vosotros y repensar a la luz de las Escrituras, que es el nacimiento de una nueva comunidad, de un nuevo reino en la tierra, un reino distinto a los reinos humanos y terrenales, sino un reino divino, pero revestido de la humanidad de mujeres y hombres empoderados por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero abordar con vosotros. Para eso, me gustaría muy brevemente hacer una revisión de nuestra narrativa cristiana y bíblica. Siento que desde la Reforma Protestante hasta la actualidad, una gran parte de la atención en nuestra forma de pensar la fe y de entender a Dios está muy concentrada en las epístolas paulinas y las epístolas pastorales. Sobre todo los que venimos de una herencia protestante, tenemos como prioridad estudiar las epístolas paulinas. Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar teología me decían, una persona si lee la carta a los romanos tiene todo lo que necesita para ser cristiano. Me decían cosas como esas. A pesar de que honro a la epístola a los romanos y me parece una carta preciosa, no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque el espíritu y la gran trama, la historia que se va construyendo en la Escritura, comienza en Génesis y concluye en los Evangelios. Y las epístolas posteriores, me atrevo a decir con el respeto que merecen, son un apéndice, un comentario, una reflexión posterior a lo que acaba de suceder y es el corazón de las Escrituras. Y el Génesis comienza con la fundación del universo y la creación del hombre, instalados en el huerto del Edén, y los expertos y biblistas del Antiguo Testamento, de las lenguas orientales y de la teología hebrea,
sugieren que Adán y Eva son sacerdotes del Dios creador del universo, que en este Edén, que funciona como una suerte de templo, son la imagen y los encargados de velar por la presencia de Dios en este mundo. Si recuerdan, al comienzo de la creación, el Espíritu de Dios se cernía, se movía sobre la faz de la tierra y sobre la faz de las aguas. Pero, con la creación del hombre y la mujer, ahora hay dos sacerdotes. Y estos sacerdotes tienen la función de ser los comunicadores, los representantes de Dios en la tierra. Y aquí, hasta aquí todo bien, ¿no? Es como la introducción de la película, hasta que llega el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Si comieres del árbol de la vida, va a haber consecuencias. Hasta ahí creo que esta parte la sabemos. Y tras la intromisión del pecado en la humanidad, comienza a liarse parda la cosa. ¿Por qué? Porque surge el conflicto que va a perseguir la historia de los hombres y las mujeres hasta el día de hoy. Y es la muerte, y no necesariamente o exclusivamente la muerte física, sino la muerte espiritual, que implica separación entre Dios y los hombres y entre los hombres y las mujeres. Y no hablo aquí de una batalla de géneros, estoy hablando de se destruye la comunidad que Dios pensó. Cuando Dios crea a Eva de las costillas de Adán, Adán dice: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Serán una sola carne, dice el texto en Génesis. Unidad. O sea, no se sabe dónde empieza Adán y dónde termina Eva. Son una sola carne. Pero, tras la caída, la respuesta de Adán ante la pregunta del Señor, ¿por qué has comido del fruto? La respuesta es: la mujer que me diste. Ya no es mi mujer, no es nosotros decimos comer, no, es me desentiendo de esta persona porque la responsable y la culpable de esto es ella. A partir de aquí, la humanidad comienza un ciclo de división y de destrucción. La siguiente generación, Caín y Abel, presenta la división entre dos hermanos que culmina en el asesinato de su propio sangre. O sea, no solo hay división, sino que hay sangre. Y si seguimos unas cuantas generaciones, nos encontramos que los patriarcas de Israel van a heredar estas mismas consecuencias. Ismael con Isaac, Jacob con Esaú, José con sus dos hermanos, Judá el reino del sur, Israel el reino del norte. Esta tensión se ve en toda la escritura. La parábola de los dos hermanos, el mayor y el menor de Lucas 15, está persiguiendo esta consecuencia de la división original. Pero mucho después en el tiempo, en una pequeña aldea, en una provincia bajo el dominio de Roma, en Belén, una pequeña adolescente de aproximadamente 14, 15 años llamada María es visitada por el Espíritu Santo para comunicar la buena noticia de que va a dar a luz un hijo que será llamado Príncipe de Paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese niño va a crecer como un judío, va a criarse en las normas y la cultura y la fe judía de su tiempo, va a practicar su vocación como carpintero, va a convivir con sus hermanos y sus coterráneos, hasta que, respondiendo a la llamada del Padre de ir y reunir a los hermanos perdidos de muchas parábolas y recogerlos para volver a la casa de su padre, pocos días antes de la Pascua, se retira a orar y nos encontramos con Juan capítulo 17. Y el capítulo de Juan capítulo 17, que reúne esta oración del Hijo, va a tratar algo que es precisamente lo opuesto al episodio que ven aquí en pantalla. Con el comienzo de la humanidad, las divisiones y las tensiones, Dios va a intervenir en la historia y en este relato de la Torre de Babel. Dios desciende
a la tierra para confundir las lenguas y esparcir a los hombres. Y es un texto con sus misterios y sus enigmas. Pero quizás, a la luz del texto que veremos hoy, pueda tener otra dimensión. Pero cuando llegamos, como les decía, al capítulo 17 de Juan, versículo 20, voy a leer solo una porción de estos versículos, Jesús intercede por la iglesia, por su comunidad, y dice lo siguiente: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Y escuchen, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amados a ellos tal como me has amado a mí. Hay pocas oraciones en las Escrituras de parte de Jesús que no han tenido respuesta, o no la respuesta satisfactoria que hubiésemos querido. Me atrevo a decir que esta es una oración aún no completa. Permite, voy a leer de vuelta, y quiero que mediten en esto. Que todos sean uno. No dice que los evangélicos, que más o menos tienen las mismas doctrinas y comparten la misma escatología y tienen la misma teoría de la salvación y algunos códigos éticos similares. No, dice todos. Pero los que van a la Virgen del Rocío también. Sí, todos. Pero ¿cuál es la vara de unidad? O sea, ¿qué es unidad? Buena pregunta, Gaby. Pues el propio texto lo responde. ¿Cuál es el criterio de unidad que Jesús espera para su iglesia? Tal como el Padre y el Hijo tienen unidad. Uf. Y hay mucho más. Pero vamos a intentar trabajar en esto, ¿vale? ¿Vamos bien? Genial. Hay un pequeño librito que escribió un teólogo alemán del siglo XX llamado Dietrich Bonhoeffer. Y él escribió un libro que es como el ABC de la eclesiología, que es la teología de la iglesia, que nos puede ayudar mucho. Es un libro hiper conocido que se llama Vida en Comunidad. Es un tratado súper chiquitito que lo puede leer cualquier persona, es un libro precioso. Y en este libro, este autor procura dar una definición de qué es una comunidad espiritual. Y este tema lo suelo hablar con amigos que compartimos las mismas obsesiones e intereses y estamos dándole vueltas sobre la cosa y charlando y debatiendo y pensando la iglesia una y otra vez. Y creo que Dietrich nos da una pista de por dónde deberíamos empezar. Él define la comunidad cristiana por medio de y en Jesucristo. No existe comunidad cristiana que sea ni más ni menos que esto. Una comunidad cristocéntrica. Una comunidad en y por Jesucristo. ¿Qué significa esto? Pues yo voy a intentar muy rápidamente, perdón que estudié teología con muchos autores alemanes y soy un poco sistemático, entonces voy a intentar hacer lo más claro y didáctico posible. Pero lo primero que Bonhoeffer observa es que la comunidad espiritual, como bien indica su propio término, no es una comunidad emocional, sino que es una comunidad espiritual porque no está cimentada sobre la base de nuestros criterios, gustos y emociones, sino que está
cimentada sobre la base del que la fundó, que es Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Vale, ok, genial, suena bonito. Ahora, ¿qué implicancias tiene eso? Pues, primero podríamos definir qué es un amor emocional. Y el amor emocional, como bien sugiere su término, a diferencia de un amor espiritual, persigue este amor centrado en mis emociones, en mis sentimientos y en mis preferencias, un deseo inmediato de relación con el otro. Un deseo a veces egoísta, preferencial. Un amor emocional, que no estoy diciendo que el amor como sí no sea una emoción, no estoy diciendo que eso sea incongruente en sí, pero un amor que solo está definido sobre la base de mis emociones y mi estado de ánimo, corre el peligro de no amar al prójimo en su libertad, en su verdadera condición y totalidad, sino que atamos a las personas a nuestras exigencias y preferencias. Cuando Jesús se dirige en el Sermón del Monte a sus seguidores, les dice, ¿ven los publicanos? Que para ellos eran la escoria de la sociedad y lo más antirreligioso que existe. Bueno, dice, vuestros publicanos, los cuales vosotros detestáis y consideráis blasfemos, pues ellos tienen comunidad los unos con los otros. Es decir, el ser humano, por necesidad y inclinación natural del hombre, tiende a buscar intimidad y cercanía los unos con los otros. Es totalmente humano y eso no es símbolo, no es evidencia de ninguna obra sobrenatural. Ahora les dice, si queréis ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos, la unidad que el Padre espera de vosotros es diferente. Y eleva la vara y dice, ¿saben cómo ama el Padre? Sacando su sol sobre buenos y malos, haciendo llover sobre justos e injustos, ¿sí? Mateo 5 y capítulo 6. Dios no dice, a ver, a los que vinieron a la reunión de parque este domingo, perfecto, hoy toca sol. O sea, no funciona así Dios. No selecciona por preferencia. Los espacios y las comunidades emocionales son perfectamente lícitas y necesarias. Pero la iglesia no es mi grupo de amigos. No es mi grupo racial y cultural donde yo permito que la gente que piensa, opina política y tiene el mismo estrato social que yo está bienvenida y puede participar. No, porque en la comunidad que fundó Cristo, los valores y las condiciones las establece Él. Por tanto, independientemente que mi hermano sea de otro color político, de otras convicciones o de otra ética o otro género o lo que sea, estamos llamados a la unidad. Pero es que me cuesta amar a mi hermano. Te entiendo. Pero estás llamado a unidad. A mis grupos de amigos hay personas que tienen acceso y otras personas que no. Y está bien. Yo no me siento culpable por eso, porque es un grupo íntimo y reservado de mi amistad. Jesús tenía su grupo íntimo y reservado con algunos de sus discípulos. Está perfecto. Pero en la iglesia del Padre, esa norma no opera. ¿Por qué? Porque tal amor es incapaz de amar al enemigo, a los que nos persiguen, a los que atentan con nuestra fe y nuestros propósitos. Por tanto, debería empezar a pensar qué forma tiene una comunidad espiritual. Insisto, no estoy diciendo, no quiero que te sientas culpable, ay, estaré siendo tranquilos, o sea, es como para que trabajemos. No, a mí lo último que me interesa es crear culpabilidad o pensar de forma demasiado autocrítica. No, digo, quiero que empecemos a dimensionar el tipo de comunidad que Jesús pensó alguna vez para nosotros. La siguiente, la iglesia practica la sumisión los unos a los otros. Y esto es algo que vamos a ver en todas las epístolas pastorales. Por supuesto que hay jerarquía, si se quiere, si bien la palabra aún así me chirría un poco, pero hay responsabilidades y funciones que están delegadas dentro de una comunidad, pero en la comunidad que Jesús pensó, aquellos que anhelen ser maestros tendrán que ser los últimos, los que lavan pies, los más humildes, los que son como niños,
esos gozan del privilegio, si se quiere, de conducir y liderar. ¿Por qué? Porque los líderes de este mundo se enseñorean de sus comunidades. Pero no será así, dice Jesús, en mi reino. En mi reino, los primeros serán los últimos. ¿Quieres sentarte a la derecha y a la izquierda? Pues empieza a remangarte los brazos y empieza a lavar pies. Porque yo empecé por ahí, dirá el maestro. Quizás la sumisión no tiene tanto que ver con haz lo que te digo, porque yo soy el maestro y tú eres la oveja, sino tiene que ver con una dependencia mutua donde todos nos reconocemos necesitados de la gracia y el perdón y estamos dispuestos a acompañarnos en el punto en el que nos encontramos. Y llevamos los unos, como dirá Pablo en Gálatas, las cargas de los otros. Porque en comunidad aprenderemos a tomar la imagen de aquel que nos creó. Y creo que cuando Jesús piensa y Pablo aborda la sumisión, no la aborda como alguien que está buscando un puesto jerárquico para enseñorearse o sacar ventaja de esa posición. De hecho, diría, Pablo está haciendo precisamente todo lo contrario. Y si no, basta ver las consecuencias que sufrió a causa de su vocación apostólica. Una condición más, muy rápidamente, es que la iglesia es iglesia no simplemente porque compartimos un credo. Somos iglesia porque cuando nos reunimos un domingo, incluso cuando nos reunimos en grupos pequeños, celebramos los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Pues precisamente las ordenanzas y enseñanzas que Jesús le encomendó a su iglesia. El bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El de participar de la Santa Cena, el participar de la exposición de la palabra. Todos esos son sacramentos, son dones que Dios pensó y ofreció a la iglesia para su confirmación y su unidad. Y eso compone a una iglesia espiritual y no solamente a un grupo de amigos que comparten una fe. Yo sé que estoy yendo rápido, pero quiero ser ágil. Por último, a ver, no estoy diciendo que esto sea completo, pero elementos que diría, si tengo que quedarme con 4, elijo estos. Y el último en esta lista sería, la iglesia es el cuerpo de Cristo compuesto por todos sus miembros. Hay una tentación de pensar que la iglesia cuenta con miembros indispensables o que hay ciertas funciones, roles y vocaciones que tienen más valor que otros. Sobre todo en las iglesias evangélicas, donde el centro de nuestra liturgia se cimenta alrededor de la predicación de la palabra, la tentación muchas veces es pensar que nada tiene más valor que la predicación de la Escritura. Y yo me considero súper protestante, pero no hay nada más protestante que proteger y dar voz a cada una de las voces y vocaciones que Dios dotó a su comunidad y a su iglesia. Por tanto, es necesario entender que la iglesia no existe sin la participación de todos sus miembros y de cada órgano que compone nuestra comunidad. Chesterton, que fue un periodista británico del siglo XX, dijo algo que me pareció precioso. Y es, el instinto cristiano es alegrarse de que Dios haya quebrado el universo en pequeños trozos, porque son trozos vivientes. Es decir, cuando Dios pensó la iglesia, pese a que, bueno, pese a no, aunque su imagen es de una unidad total, nunca atentó contra la individualidad de sus partes. No dijo, anulen su identidad, su persona, sus criterios, sus gustos, sus intereses, su identidad. Eso no fue la intención de Dios. De hecho, nada debería atentar contra eso. Lo que el instinto cristiano nos invita a celebrar y a repensar es cómo esa identidad forma parte, ¿no?, de un tapiz
de un cuadro mucho más grande que solo mi pequeña burbuja, que solo mi pequeña realidad. En el capítulo 2 de Hechos, versículo del 1 al 5, encontramos que esta realidad comienza a hacerse latente. Ese grupo de primeros discípulos que se reúnen son visitados por la presencia del Espíritu Santo y en este lugar son empoderados con la presencia del Espíritu y a partir de entonces comienza algo que hasta entonces no había sucedido en la antropología humana. Y es que el ser humano ahora es portador de Dios. Ya no es un espejo únicamente. Ya no es alguien que refleja una pequeña gama de sol del Creador. Ahora es un portador del Espíritu que dio vida a este mundo y al propio ser humano. Y esto es algo inaudito, porque esto significa que cuando nos reunimos, no me estoy juntando con mis amigos. Ayer llegué por la tarde a Sevilla, me recibió Dani en su casa, nos pusimos al día, hablamos de algunos temas, me preparó la comida, me preparó un café, y ese tiempo de comunidad es precioso y lo valoro mucho porque es mi amigo, pero cuando empiezo a ser consciente, y los animo a que piensen esto en sus relaciones, cuando empiezan a ser conscientes de que quien me recibió en su casa, quien me hospedó, quien me preparó la comida, quien me preparó el café, es Jesús escondido en el cuerpo de Dani, y si Dani pensara que le está sirviendo un plato de comida al Jesús escondido en Gaby, y está bastante escondido, pero está ahí, entonces mi trato con el prójimo cambia. Porque Jesús le va a decir a sus discípulos, quien le dé un vaso de agua a un pequeño, me lo está dando a mí. Por tanto, cuando se reúnen los adolescentes un sábado y hay gente que va a apoyar y acompañar esos eventos, no está acompañando a chavales de 13, 14 que tienen ganas de filmar un TikTok solamente. No, están haciendo algo mucho más importante. Imaginen que están acompañando al Jesús de 13, 14, 15 años en su adolescencia. Es que entonces tiene otro valor este servicio. Claro que sí. Claro. Porque estás sirviendo al Cristo escondido en ellos. Entonces, cuando vas a visitar a tus padres o visitas a la gente anciana, no estás echando un cable a la gente que pobre que tiene que ir en silla de ruedas. Estás haciendo algo mucho más valioso, que estás dignificando la humanidad, pero sobre todo el Cristo escondido en cada ser humano que pisa esta tierra. Entonces nuestro servicio toma otra dimensión. Entonces, la unidad, con esto en mente, empieza a parecerse más a somos todos uno. Pero no tiene que ver tanto con mi teología. No tiene que ver tanto con mis preferencias. Hay una parábola preciosa de Jesús en Mateo 25, que es precisamente una palabra escatológica, parece que está hablando del fin de los tiempos. Y en la parábola habla de los corderos, ¿sí?, y las ovejas, ¿no?, que están separando un grupo y el otro. Y en esta parábola, Jesús dice, vosotros me visitasteis cuando estuve preso, cuando estuve enfermo, cuando tuve hambre, y me diste de comer, me diste de beber. Y sus discípulos le preguntan, pero Señor, ¿cuándo te hemos recibido? ¿Cuándo te hemos alimentado? ¿Cuándo te hemos abrigado? Y Jesús les responde, pues cuando estuve preso, fuiste a la cárcel y me visitaste, cuando estuve hambriento, cuando fui un extranjero, cuando estuve escondido en miles de personas a tu alrededor, cuando has sido un buen samaritano,
con el hombre que estaba caído, lo has hecho conmigo. Y lo precioso de la parábola es que las personas no son conscientes que lo hicieron para Cristo. No están pensando, esto que voy a hacer ahora me va a funcionar porque voy a conseguir puntos que me den acceso al cielo. O sea, no están pendientes de una actitud meritoria que les garantice, soy una buena persona, soy un buen cristiano. No son conscientes de que están amando al Cristo escondido en la iglesia. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque son creados imagen y semejanza de su creador. Y su naturaleza es amar al prójimo. Y eso es lo precioso del carácter cristiano. Eso es lo precioso de amar en libertad. No está condicionado por mis preferencias. Es un amor desinteresado, que no busca lo suyo. Esa es la característica de un amor cristiano. Henri de Lubac, teólogo católico, dice: es necesario que para conocer a Dios y comprender sus escrituras, el Evangelio llegue a cada cultura, lengua y nación, y la revelación de Dios sea pensada en otras lenguas, culturas y formas de ver la realidad. ¿Por qué? Porque Dios no solo está escondido en cada ser humano, sino que también está escondido en nuestra cultura. Y hay formas de ver la Biblia y la fe que mis hermanos alemanes tienen que yo necesito. Creo que necesitan más los alemanes la española que la alemana, eso sin lugar a dudas. Pero hay algo en los asiáticos de su forma de entender a Dios que expande mi visión de Dios. Y si alguna vez tuvieron la oportunidad de compartir un culto unido con gente de otras culturas, verán, o habrán experimentado, Dios quiera, que pese a que no entienden lo que se está cantando o lo que están diciendo, hay un sentido de unidad que trasciende lenguas y culturas y costumbres. Y es probable que eso signifique que estamos en presencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo va a decir a partir de ahora, desde Pentecostés, ya no hay separación entre hombre y mujer, entre judío y griego, entre esclavo y libre. Antes de la fundación de la iglesia, cuando los judíos iban al templo a ofrecer sus sacrificios, a presentar sus ofrendas, a participar de la vida comunitaria y religiosa de su pueblo, había un muro, que al día de hoy aún hay una parte, que separa hombres y mujeres, que separa a los judíos de los que se han convertido al judaísmo pero que no son de sangre judía, los prosélitos. Y Pablo, en el original griego, está diciendo, ese muro que había en el templo se vino abajo. Ya no hay un sitio reservado para mujeres y un sitio reservado para hombres. Porque en este nuevo reino, en este nuevo templo, esta nueva casa de Dios, como dice en 1 Timoteo, en esta casa de Dios ya no hay separación. Ya no hay sumos sacerdotes con un lugar privilegiado en la presencia del Padre. No. Ahora, fíjense lo que dice. Somos uno en Cristo Jesús. De a poco, esa oración de Jesús va tomando forma. El desafío, como dice este rabino judío, Jonathan Sachs, es: ¿soy capaz de ver a Dios en el rostro de mi hermano o mi hermana? ¿Es fácil ver el rostro de Dios en mi amigo, amiga? A mí no me cuesta ver a Dios en Dani. Aparte que está guapo, o sea, buen chaval, lo quiero mucho. Pero digo, me resulta fácil. La pregunta es, ¿soy capaz de ver a Dios en mi enemigo? ¿Soy capaz de dignificarlo?
voy a jugar un poquito más complicado. ¿Soy capaz de ver a Dios en alguien que ha tenido una cirugía de transgénero? ¿Soy capaz de ver a Dios en alguien que ha cometido abuso espiritual? ¿O sexual? Sería fácil decirle a los judíos, ellos no estaban viendo a Dios cuando ven a un samaritano. Ellos no estaban viendo a Dios cuando están delante de Jesús. Sí, sí. ¿Y yo qué? Yo veo a Dios. La realidad es que aunque Dios ha confiado muchos medios para que lo conozcamos, el principal medio que Él ha escogido no es otro que este. Pero Gaby, la oración, por supuesto que la oración lo compone. ¿Y las escrituras? ¿Dios no se ha revelado en las escrituras? Por supuesto que sí. Pero tú no puedes leer la Biblia solo. De hecho, es más, la Biblia no se escribió ni fue pensada para leerse en soledad. Fue pensada para leerse en comunidad. Por tanto, si lo único que haces es leer la Biblia solo, encerrado en tu casa, te lo advierto como alguien que estudió hermenéutica bíblica. No la estás leyendo bien. Que no estoy diciendo que no lo hagas. Digo, lee en la soledad de tu cuarto y luego reúnete con tus hermanos en la fe y comienza a leer la Biblia de forma comunitaria y vas a ver que va a tomar otra luz y otra dimensión la Escritura. Porque el mejor instrumento para conocer a Dios es toda la comunidad reunida. ¿Por qué? Porque cuando aquellos pequeños trozos de universos, como decía Chesterton, que están esparcidos por toda la Tierra, se reúnen y se mezclan entre sí, ¿saben qué empieza a aparecer? El rostro de su Creador. Y quizás ahí está la clave. Quisiera, para concluir, observar tres cosas que tuvo la venida de Jesús al mundo. El primero, mejor dicho, algunos teólogos sugieren de que la renuncia a la divinidad de Jesús significó tres tipos de vergüenzas diferentes. La primera de ellas es que Jesús abandonó su gloria, como diría la famosa epístola de Filipenses, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó la forma de siervo, se humilló a sí mismo y habitó entre nosotros, ¿no? Renuncia a su divinidad para tomar la forma de un niño al cual hay que cambiarle los pañales, hay que limpiarle cuando vomita, hay que darle instrucciones, hay que pedirle que se lave los dientes, que vaya a la cama, que respete a sus padres. Tomó esa forma, sufriendo una vergüenza, no sé si se quiere, asumiendo esa humanidad. Pero no solo esa vergüenza, sino que además, spoiler, no solo esa vergüenza, sino que además sufrió la vergüenza de ser condenado como un criminal y un pecador, siendo expuesto ante el pueblo desnudo, llevando el oprobio, como dice Hebreos. Pero si eso no fue suficiente, hay una tercera vergüenza que Dios asume, mejor dicho, la Trinidad asume con la venida de Pentecostés. Y es que personas frágiles, vulnerables y propensas al fracaso como nosotros, seamos los representantes de Dios en la tierra. No sé si estarán al día, no lo sé, de que ahora en los medios de comunicación españoles la temática es la invasión de la iglesia evangélica en España, la proliferación de esta nueva expresión cristiana que es ajena a la historia española, sobre todo de la influencia de la inmigración sudamericana,
y de referentes como Dani Alves, que están acusados de un serio acuso de agresión sexual y demás, que ahora sean los referentes de un movimiento multitudinario que llenan un campo de fútbol, ¿no? Más allá de que uno puede estar más acuerdo o desacuerdo con la forma en cómo se comunica esto, digo, Dios sabía que iba a pasar esto. No lo pilla por sorpresa a Dios. No es que está decepcionado de decir, ay, es que pensé que iban a funcionar mejor. No creí que iban a hacer un cisma en Occidente en el siglo XII, iban a crear guerras civiles y se iban a matar entre ellos. No, o sea, Dios sabía la iglesia que estaba formando. Dios sabía a Pedro, Dios sabía perfectamente a quién le está pidiendo apacienta mis ovejas. Lo sabe. Y sin embargo, el plan es claro, ¿no? Fíjense, esto es lo más potente que observo en este texto. El mundo me reconocerá gracias a ellos. A mí me sorprende que en el último tiempo hay cientos de talleres y conferencias sobre apologética cristiana. ¿Sí? Para quien no sabe, la apologética es una forma, un diálogo que nos permite combinar nuestra fe con evidencias que prueben la existencia de Dios. Me parece fantástico, me encanta. Ahora, creo que hemos obviado un poco este texto. Porque quizás, en lugar de dar tantas evidencias científicas sobre la existencia de Dios, quizás deberíamos ocuparnos más en concientizarnos en trabajar la unidad. Porque la evidencia principal que Dios pensó para probar su permanencia en este mundo no es una teología increíble. No es que el mundo tiene 6.000 años y que creó la tierra en 6 días. No va por ahí la cosa. La cosa va en que ¿estamos juntos o no? ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Hay unidad entre nosotros o no? Porque Dios ha elegido ese medio y no otro. Se me ocurren cientos de formas mucho más fáciles de probar la existencia de Dios en el mundo. Pero si el Padre escogió esta, por algo debe ser. Aquella división que comenzó en el Edén, que significó la separación entre Dios y el hombre con la mujer, tiene un nuevo punto de inflexión en la cruz. Jesús clama al Padre en medio de su agonía y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me has desamparado? De hecho, estando en la cruz, Jesús dice, Padre, no les tengas en cuenta estos pecados. Miren la comparación. En el huerto del Edén, el esposo le dice a su mujer, la mujer que me diste. El esposo en mayúscula, en la cruz, perdónalos. La unidad de la iglesia tiene un costo altísimo. El costo de la unidad de la iglesia es la división de la Trinidad. Es una unidad costosa, no es una unidad barata. Y aquí, a partir de aquí, 50 días después, aquella promesa, desde el Génesis, pasando por los profetas, se cumple. Aquella torre de Babel, que alguna vez confundió las lenguas y separó a los hombres, ahora, en un modelo diferente, reúne a las naciones
a los diferentes hombres y mujeres de cada etnia, cultura y de la historia. Y los invoca, y los convoca, mejor dicho, a invocar el nombre de su Creador, los cuales vemos en el Apocalipsis que todos adoran en su propia lengua. Aquel Pentecostés, aquel evento en el libro de los Hechos, son los primeros frutos de algo que está pronto a suceder. Y aguardamos que suceda aún. Por eso, desde la mayor humildad y deseo genuino por vuestra comunidad, deseo que Dios nos otorgue pastores que amen a su grey, que protejan a la comunidad y que nos conduzcan a una comunión con el Padre y entre nosotros genuina y espiritual. Ese es mi deseo para vuestra comunidad. Amén.